Os recuerdo que este programa solo es posible gracias a los oyentes que nos financian para que podamos hacer periodismo independiente y programas como el de hoy, en abierto, sin muros de pago. Eso no tiene precio. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. El manual de resistencia de Sánchez no da más de sí. La suerte que tiene para salir de las crisis haciendo malabarismos, tampoco. El caso Pegasus es la última pelota que se le cae al suelo al presidente y en lugar de recogerla, la patea para echar balones fuera. Nunca mejor dicho. Sacar ahora que le espían desde fuera no expía su culpa de haber espiado desde dentro. Perdonad el juego de palabras, pero no hago más que imitar, para desenredarlo, el trabalenguas con el que Sánchez quiere liarnos. El lunes, el ministro de la Presidencia, señor Lobo del Gobierno, Bolaños, nos contaba que el presidente y la ministra de Defensa fueron espiados con el mismo programa con el que presuntamente el CNI espió a los independentistas. Por Marruecos, es lo más probable, porque las fechas del espionaje coinciden con la crisis de la frontera sur del año pasado. Me temo que Sánchez piensa que se ha sacado unas de la manga, pero es más bien una sota de bastos que le golpea con el garrote en la cabeza por su torpeza. Intentar tapar su gotera con otra gotera es la mejor forma para que se te inunde el piso. No solo le han pillado espiando a otros, sino que encima reconoce que a él y a su ministra les espiaron también, lo que habla muy mal de la seguridad del país que dirige, pero sobre todo de sí mismo y su gabinete, porque el protocolo establece que son los propios dirigentes quienes deben revisar periódicamente las posibles intrusiones y pasarles el examen a los técnicos. Sánchez ha querido echar a los pies de los caballos a la directora del CNI, Paz Esteban, a la que acabará sacrificando para salvar su pellejo, como hacen los malos políticos, pero él también se llevará su ración de coces. Entre otras cosas, porque las sospechas de espionaje apuntan al gobierno marroquí, ante el que nuestro presidente se ha arrodillado en el conflicto del Sáhara, rompiendo con la posición española de 40 años y con su propio programa electoral. Si se confirma el origen de la intromisión, ¿con qué cara defiende ahora el acuerdo con Marruecos? Por salir de un lío se mete en otro y deja mal a su servicio de inteligencia, a su gobierno y a España. Pleno al 15, presidente. El espía que traicionó a sus socios, al pueblo saharaui y al español, ha sido espiado por el socio que le espió. No hay quien diga este trabalenguas sin tropezarse. Pero el PSOE es capaz de liarlo aún más. Al mismo tiempo que prometen transparencia y la investigación de Pegasus, vetan con el PP y Vox una comisión parlamentaria, pero acusan al PP de ir de la mano de Vox con los que han votado que no a esa comisión. Otro trabalenguas. Ninguna sorpresa, el PSOE es el partido que se dice republicano, pero vetó la comisión sobre los negocios del emérito. No te vayas todavía, aún hay más. Ayer Robles dijo que sus socios están sembrando dudas sobre el CNI. El espía espiado que traiciona a sus socios y al CNI dice que son sus socios los que le traicionan y traicionan al espionaje español. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Parece que Rajoy les escribe ahora los argumentos. Las dudas sobre el CNI las tenemos todos después de que espíen a ciudadanos catalanes y vascos. Por seguir con el trabalenguas, podría ser que los espías que espían a los separatistas hayan espiado al gobierno social comunista que pacta con los enemigos de la patria. Eso tiene sentido. El gobierno espía habría sido espiado por sus propios espías. La legislatura se le puede atragantar a Sánchez con tanto trabalenguas y a nosotros el resultado de unas posibles elecciones anticipadas. Y todo gracias a la magia del gobierno liderado por un PSOE al que últimamente le fallan todos los trucos. Y de antibalas nos vamos a la policía antipersona de la Unión Europea, un foco de corrupción y violación de los derechos humanos, de la que nunca oímos hablar, pero a la que pagamos cantidades ingentes de nuestro dinero. Siguen cayendo las bombas en Ucrania. Y la única buena noticia es que nuestras fronteras, esta vez sí, también siguen abiertas para los que huyen.
La paradoja es que en Polonia, donde hemos estado hace unas semanas documentando cómo un país se vuelca con millones de víctimas del conflicto, tiene su sede Frontex, la agencia encargada de construir la Europa Fortaleza. Han sido grabadas desde un barco guardacostas turco. Una balsa con 58 sirios, incluidos ahí varios niños, se acerca a otro barco griego. Un hombre de ese barco griego se asoma e intenta pinchar esa embarcación ante los gritos de horror de esos refugiados. El barco griego se aleja y el barco turco les rescata. La balsa estaba ya medio hundida. Fue uno de los primeros vídeos que vimos sobre Frontex. En 2015, guardacostas griegos pinchan una lancha en la que una veintena de migrantes trataban de alcanzar aguas europeas. En la frontera con México, policías estadounidenses a caballo cazan a migrantes al lazo, como en un rodeo. En el Mediterráneo, una agencia pagada con dinero público europeo, nuestro dinero, abandona a la deriva embarcaciones de migrantes después de acosarles, golpearles, inutilizar sus motores o quitarles sus teléfonos móviles. Desde el Egeo a los Balcanes, pasando por el Mediterráneo central, las denuncias de devoluciones en caliente y violencia son el sello del mandato de Fabrice Leggeri, jefe de Frontex desde 2015 hasta hace una semana, cuando ha dimitido en mitad de una investigación de la Oficina Europea Antifraude por abusos, conductas impropias y operaciones ilegales para impedir la llegada de solicitantes de asilo a Europa. Hoy vamos a analizar las denuncias contra una agencia que, en teoría, debería respetar uno de los valores fundacionales de la Unión Europea, que migrar es un derecho. Está recogido también en la Carta de Derechos Humanos. Pero, antes de todo, ¿qué es Frontex? Europa tiene 12.500 kilómetros de fronteras terrestres, 70.000 kilómetros de fronteras marítimas, incluidas 3.000 islas, y casi 600 aeropuertos. Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de las Fronteras y Costas, se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros a proteger Schengen, el espacio de libre circulación de la Unión Europea. Está financiada con los presupuestos de la Unión Europea y con las contribuciones de los países asociados a Schengen. Ha vivido un vertiginoso proceso de expansión, apenas 50 empleados en 2005 y 6 millones de euros de presupuesto anual. Ahora son casi 800 millones anuales y 1.400 funcionarios en plantilla. Y va a más, porque Frontex tiene previsto convertirse en la mayor agencia europea con 10.000 agentes en 2027. Un mastodonte que ha investigado a fondo la Fundación Por Causa. Gonzalo Fanjul es su director de investigación. Gonzalo, crudos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. ¿Por qué decís que la agencia que controla nuestras fronteras es un guardián descontrolado? Bueno, yo creo que la agencia Frontex es un animal institucional que ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido asemejando y al mismo tiempo estimulando una lógica de la política migratoria que está concebida para detener los flujos a toda costa, no para gobernarlos. Es decir, que es una agencia destinada a impermeabilizar las fronteras de la Unión Europea. Y la Unión Europea se ha instalado en una especie de histeria colectiva, autoinducida, en donde todo está justificado para garantizar esta impermeabilidad de las fronteras, ¿no? Y esto está justificado para los estados cuando incumplen las leyes internacionales de manera sistemática la frontera, pero está también justificado, al parecer, para la Agencia Europea de Fronteras, ¿no? Y lo que hemos analizado en base a muchos estudios que compañeros de centros de investigación están haciendo en el conjunto de la Unión Europea es que no solo Frontex crece en presupuesto y en personal, sino que crece también en autonomía operativa, crece en su carácter militarista, es decir, es una agencia cada vez menos concebida para gobernar y cada vez menos concebida para castigar, cada vez más concebida para castigar en la frontera. Crece purgando a los elementos críticos y, por lo tanto, homogeneizando la lógica también política dentro de la institución. Crece en opacidad, como luego seguramente nos contarán algunos de los invitados al programa, ¿no? Y yo creo que crece en un asunto que es absolutamente clave, y es que la política migratoria europea se está instalando en una especie de estado de excepción permanente, en donde, como decía al principio, todo está justificado con tal de que la gente no entre. Y eso significa saltarse cualquiera de las normas en la que la Unión Europea se ha establecido para sí misma y para el resto del planeta a lo largo de casi 70 años de evolución institucional y normativa, ¿no? Hay una enorme opacidad informativa en torno a esta agencia que, sin embargo, tiene
un enorme presupuesto, 5.600 millones de euros de aquí a 2027. ¿Qué tajada sacan los Estados miembros y cuánto las grandes empresas del control migratorio, Gonzalo? Bueno, los Estados miembros financian Frontex, porque está financiada con dinero de la Unión Europea, ¿no? Yo diría que la tajada de los Estados miembros, y esto es algo que alguno de los invitados puede explicar mejor, establecen, yo creo que la tajada que sacan es fundamentalmente política. Se establece una relación simbiótica, casi de mutuo apoyo, de complicidad, para taparse las vergüenzas mutuamente, ¿no? Y esto lo hemos visto en el caso de Grecia con mucha claridad, pero lo estamos viendo también en el caso de los países del este europeo, que ahora están mostrando su cara más amable, países como Polonia o Hungría, pero que no es la cara habitual de estos países cuando gestionan una frontera, ¿no? Y yo creo que lo iremos viendo cada vez más en España a medida que Frontex se vaya estableciendo en España, ¿no? Las empresas son otra historia. Frontex se ha convertido en una monumental oportunidad de negocio para una industria floreciente, que es la industria del control migratorio. Es una industria que es prima hermana de la industria de defensa, de la industria de armamento, que sigue una lógica similar, una lógica que nosotros hemos denominado de captura política, en donde empresas que ganan mucho dinero a través de estos contratos, además hacen un gran esfuerzo para garantizar que las normas y la narrativa de estas instituciones justifican todavía mayores inversiones en control migratorio. Y aquí estamos hablando de empresas clásicas del sector de la defensa, como por ejemplo Indra, pero también de empresas de provisión de servicios, como por ejemplo el Corte Inglés o Eulen, es decir, empresas que nosotros hemos denominado la industria del control migratorio en España, que actúan de una manera casi oligopólica. Pocas empresas se llevan una tajada mayoritaria de estos contratos y que, como digo, influyen mucho en la deriva narrativa y política de las migraciones. Y Frontex promociona las tecnologías de control y llega a conseguir que la Unión Europea invierta dinero público en investigarlas. Por ejemplo, ya hay hasta detectores de olores para ver si el migrante está nervioso cuando responde a preguntas. Para romper la opacidad de esta agencia europea, algunos y algunas valientes luchan por limpiar esos cristales tintados. Es el caso de Luisa Izuzquiza, investigadora que logró sentar a Frontex en el banquillo de la justicia europea por falta de transparencia. Actualmente trabaja para la plataforma alemana Fragdenstadt. Pregunta al Estado. Luisa, crudos días. Buenos días, Javier. Denunciaste a Frontex junto a tu colega alemán Arne Semsrott. ¿Por qué y cómo es denunciar a una organización que es un búnker? Sí, llevamos a Frontex a juicio en el año 2018 por su falta de transparencia en torno a las operaciones que estaban realizando en el Mediterráneo Central. Y en ese momento fue el primer juicio contra la agencia, que antes nunca había afrontado sus acciones frente a un tribunal. Y bueno, nosotros lo que buscábamos era forzar que Frontex publicase qué barcos estaba utilizando en el Mediterráneo Central en la época, porque esta información es bastante esencial para luego poder hacer investigación sobre devoluciones en caliente y también para entender un poco hasta qué punto Frontex estaba evitando cumplir su obligación de socorrer a personas migrantes que se estaban ahogando en números absolutamente terribles en esa época. Y bueno, les llevamos a juicio ante el Tribunal Europeo de Justicia, que tiene sede en Luxemburgo, y de hecho, lamentablemente, perdimos el juicio porque el tribunal dio la razón a Frontex. Sí, y además os tocó pagar las costas del juicio y se demostró que Frontex infló el coste de sus propios abogados en ese proceso. ¿La agencia va por libre? ¿Ante quién responde? Creo que la agencia va muy por libre, como dices, y responde a día de hoy prácticamente ante nadie. Creo que el único gesto de más o menos rendición de cuentas que hemos visto hasta la fecha es la dimisión de Fabrice Leggeri, pero realmente es una agencia que responde ante muy pocas de sus obligaciones legales. La transparencia creo que es un ejemplo muy claro. O sea, Frontex tiene una obligación clara de ser transparente sobre sus operaciones y de hecho Frontex, de acuerdo con los propios números que la agencia publica, deniega información el 80% de las veces que se le hace una pregunta.
lo cual quiere decir que Frontex ha creado un sistema de opacidad para protegerse a sí misma, porque por supuesto cuanto menos sepamos, menos podemos exigir una rendición de cuentas y bueno, utiliza esto como un sistema de protección para simplemente no tener que responder preguntas, sino tener que afrontar las consecuencias de las graves acciones que hace. ¿Y qué es lo que está ocultando? ¿Cuáles son esas graves acciones que caracterizan el actuar de Frontex? Bueno, creo que últimamente sobre todo hemos visto, gracias a grandes investigaciones y el trabajo de ONGs y también el testimonio de muchas personas migrantes que han contado su experiencia con Frontex, creo que una de las acciones más visibles que hemos podido observar son las devoluciones en caliente. Esto no es una novedad. Ahora mismo hemos visto muchas suceder en el Egeo, en la que Frontex colabora con los guardacostas griegos para impedir que personas lleguen hasta las costas griegas, pero también esto lleva sucediendo mucho tiempo en los Balcanes, por ejemplo, en Hungría, donde Frontex, de hecho, en última instancia tuvo que suspender sus operaciones allí por la continua violación de derechos humanos. O sea, estas son instancias de violencia repetidas que incluso ponen en peligro la muerte de las personas. Luego, en el Mediterráneo central, Frontex también ha sido responsable de abandonar barcos a la deriva en vez de mandar auxilio, llevando a que gente se ahogue en medio del Mediterráneo central en vez de ser salvada, como por supuesto debería pasar, pero también como es la obligación legal de la agencia. Y luego Frontex también tiene un rol muy importante a la hora de deportar a personas. Y no solo deportar, que ya de por sí es un acto tremendamente violento, pero durante esas deportaciones se han producido instancias también de violencia con personas que muy legítimamente se resistían a su deportación y Frontex actuaba de forma violenta para llevar a cabo estas deportaciones. Nos contaba Luisa que son opacos en su actuación y también en sus cuentas, en los números que presentan. Hablando de dinero, hace menos de un año el Tribunal de Cuentas Europeo dijo que Frontex no era suficientemente eficaz. No sé a qué se refieren con la eficacia. Y alertó de que estaba en riesgo de colapso. Gonzalo, ¿por qué se sigue aumentando su presupuesto si la propia Unión Europea dice que es un coladero multimillonario que no cumple su misión o que su estructura es fallida? Bueno, porque esto es una lógica que no tiene marcha atrás. Todo lo que la Unión Europea está haciendo desde hace prácticamente 20, 25 años en materia migratoria, en un modelo que, por cierto, inaugura España en buena medida en el año 2005, que acelera España en el año 2005 con la crisis de los cayucos, en donde se refuerza la frontera sur, se externaliza el control migratorio con países terceros como Marruecos o como países del Sahel. Eso la Unión Europea lo lleva a escala en la crisis de acogida de los años 2014-2016, ¿no? Y desde entonces todos los pasos que se han dado han ido en la misma dirección, hasta los últimos que estamos viendo, que es la reforma del Pacto de Migraciones y Asilo. Es una reforma que está teniendo lugar ahora en la Unión Europea, en donde el único asunto en donde los Estados miembros se han puesto de acuerdo es precisamente en impermeabilizar todavía más las fronteras exteriores de la Unión Europea y dar más poder a agencias crecientemente militarizadas como Frontex, ¿no? Y es una lógica que ignora que el 95% de las personas que se mueven en la Unión Europea lo hacen de manera perfectamente ordenada, que son trabajadores y trabajadoras y sus familias, que son trabajadores de los que dependen las economías de la Unión Europea. Es un sistema idiota, además de un sistema inmoral, y esa es una lógica que es muy difícil de romper, entre otras cosas porque la narrativa es absolutamente aplastante, es como una pisonadora. Los medios de comunicación solo hablan de la frontera sur, de los inmigrantes como amenaza o como problema, e ignoran un debate migratorio que tendría que ser mucho más amplio y mucho más complejo, ¿no? Y aquí me gustaría recalcar una cosa que me parece clave. Hay aspectos que son elegibles. Un gobierno puede elegir regularizar o no. Ahora nosotros estamos en plena campaña de esenciales por la regularización, ¿no? Por cierto, que hacemos un programa la semana que viene, aprovecho para decir. Sobre eso. Pero hay aspectos que simplemente no son elegibles. Es decir, que un gobierno, un Estado, no puede elegir cumplir o no la ley. Un funcionario de un Estado no puede elegir cumplir o no la ley. Las devoluciones en caliente en muchos casos son ilegales. La mala identificación de niños como adultos es ilegal. Las detenciones arbitrarias son ilegales. La opacidad arbitraria es ilegal. Es decir, que esas son las líneas rojas que los estados están cruzando, que Frontex está cruzando y que amenazan al conjunto de los estados de derecho mucho más allá de la política migratoria en concreto. Paradójico que Frontex atraviese tantas fronteras de la legalidad
hacia el lado de la ilegalidad. Hasta ahora hemos visto que esta agencia es un instrumento que mercantiliza el drama de la migración, que despilfarra y actúa con nocturnidad y alevosía. Pero durante los 7 años del mandato de Leggeri y con las investigaciones en la mano, hay que hablar de responsabilidad directa en muertes de personas. Con disparos al agua o pegándoles directamente con palos en mar abierto. Escuchamos cómo los guardacostas griegos expulsan a una lancha con unos 20 migrantes a bordo hacia aguas turcas. En 2018 Turquía rompió su acuerdo con la Unión Europea para frenar salidas de migrantes desde sus costas y Grecia asumió el trabajo sucio. Las devoluciones en caliente a manos de guardacostas griegos se dispararon. En muchos casos, con la colaboración de Libia. Escuchamos a la ONG de salvamento marítimo Agent Boat pedir a los guardacostas libios que dejen de disparar al agua, a solo unos metros de una patera a la que también acosan navegando muy cerca con un enorme carguero. Hoy sabemos, gracias a decenas de investigaciones de medios europeos, ONGs y plataformas civiles, que Frontex consiente y participa en operaciones ilegales que causan muertes de manera directa. Durante el mandato de Leggeri, las denuncias han sido un goteo constante. Una reciente investigación de 5 medios europeos demostró la participación de Frontex en la devolución en caliente de al menos 957 solicitantes de asilo, que fueron encontrados a la deriva en el Egeo entre 2020 y 2021. Según otra investigación de The Guardian, los Estados miembros devolvieron en caliente hasta 40.000 migrantes en operaciones ilegales durante la pandemia. Esas devoluciones están directamente relacionadas con la muerte de más de 2.000 personas, según el mismo medio. Otra reciente investigación de Lighthouse Reports con Mediapart y The Spiegel reconstruyen la muerte de 2 migrantes arrojados al mar por guardacostas griegos. Según Turquía, hay pruebas de que 29 personas fueron arrojadas al mar sin chalecos salvavidas por Grecia en 2021. El propio Parlamento Europeo puso en marcha una comisión para esclarecer la implicación de la agencia en las devoluciones. Los votos de populares, liberales y ultraderecha impidieron que la comisión pudiera incorporar datos de ONGs y testimonio de testigos. La Eurocámara determinó que el papel de Frontex en esas operaciones ilegales no estaba suficientemente probada. Estamos hablando, como escucháis, de posibles crímenes contra la humanidad. Hace unos días, coincidiendo con la dimisión de Leggeri, 2 ONGs alemanas han vuelto a denunciar a Frontex por negarse a aclarar por qué uno de sus drones sobrevoló a una patera en peligro de vuelta a Libia sin que la agencia actuara. Una de esas organizaciones es Flagranstadt, de la que os hablaba, en la que trabaja Luisa. Después de tantas denuncias gravísimas, la agencia sigue operando. Luisa, ¿eso significa que Europa ampara esta forma de gestionar la migración, de asesinar a seres humanos? Por supuesto. Frontex no sería capaz de operar de la forma que hace si no tuviese el respaldo, por un lado, de las instituciones europeas, que no dejan de darle presupuesto y no dejan de ampliar sus poderes, y por otro lado, no solo las instituciones europeas, pero también los Estados miembros que siguen contribuyendo a día de hoy con toda clase de medios a las operaciones de Frontex. Frontex es un sistema que sigue funcionando porque hay muchos aliados que la sostienen. Y en ese sentido, creo que Frontex tiene una gran responsabilidad por lo que está sucediendo, pero también hay muchos niveles de complicidad que creo que hay que examinar. Cuéntanos, también... ¿quiénes son esos cómplices? Aparte de los estados, ¿quién está detrás? Bueno, creo que los estados, de hecho, son uno de los mayores responsables de lo que sucede en Frontex por su nivel de permisividad. Los estados tienen un sitio en el comité directivo de Frontex y como tal supervisan todas las acciones de Frontex y son quienes tienen un mayor control de todo lo que está sucediendo dentro de la agencia. La Comisión Europea, por otro lado, tiene también gran responsabilidad porque al final de la Comisión depende, por un lado, el presupuesto de Frontex, es decir, dotar a la agencia de los medios más que millonarios
para que pueda seguir haciendo estas actividades y ejerciendo la violencia que también habéis descrito. Y por otro lado, la Comisión Europea ha sido la responsable también de impulsar las reformas que han dado lugar al crecimiento desorbitado de Frontex y, por ejemplo, cuestiones como armar a los guardacostas de Frontex, que es algo que de repente surgió en el año de 2019 y que era completamente innecesario y que, sobre todo ahora, viendo cómo se comporta la agencia cuando está desplegada sobre el terreno, pues es una situación tremendamente peligrosa. Y luego hay también una serie de aliados que creo que normalmente no reciben tanta atención. Bueno, uno de ellos son, por supuesto, las empresas del control fronterizo y las empresas armamentísticas que también describía Gonzalo. Y luego también hay ciertos aliados que a lo mejor no sospechamos tan bien, pero, por ejemplo, universidades públicas y privadas que contribuyen a las labores de investigación de Frontex y que forman parte del desarrollo de lo que Frontex denomina soluciones para el control fronterizo. Entonces, son muchas capas de complicidad lo que mantiene este sistema en pie, y al final creo que tenemos que examinar hasta qué punto cada una de estas capas contribuye y pedir responsabilidades y sobre todo pedir el fin de esta complicidad. Gonzalo, ¿es posible el fin de esa complicidad y acabar con un sistema tan cerrado, tan hermético y tan blindado como Frontex? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, el periodismo? Bueno, el periodismo tiene que hacer su trabajo, hacer periodismo independiente, investigar, poner los hechos sobre la mesa y confrontar a los responsables políticos por esos hechos, ¿no? Yo comparto por completo la opinión de Luisa. Yo añadiría que además este es un sector en donde nos enfrentamos, por ejemplo, a un fenómeno pavoroso de puertas giratorias, ¿no?, entre responsables políticos y empresas del control migratorio, en donde, que afecta además a todos los partidos, porque es importante decir que el discurso de Frontex se puede parecer al de la ultraderecha, pero quien lo aplica son gobiernos demócrata-cristianos, gobiernos socialdemócratas en toda la Unión Europea, hasta llegar a puntos absolutamente kafkianos, como los acuerdos que Dinamarca ha querido firmar con Ruanda, o que el Reino Unido ya ha firmado con Ruanda para la deportación de solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, esta es una realidad constante. Por eso es clave el trabajo de los medios de comunicación, es clave el trabajo de organizaciones ciudadanas como la de Luisa o como la Fundación Por Causa, que hacen trabajo de investigación independiente. Es clave que los ciudadanos se informen sobre este asunto, que apoyen a nuestras organizaciones, que exijan transparencia a sus responsables políticos, y este es el funcionamiento de la democracia. Yo creo que lo que para mí es clave es que esto que nos parece que es algo ajeno, que les ocurre a gente que no tiene nada que ver con nosotros, cualquier día nos empieza a llegar a nosotros. Y como saben muchos españoles que vivían en el Reino Unido hasta hace poco y se encontraron en el lado equivocado del muro en su momento, y ahora estamos viendo con ucranianos que pensamos que se parecen más a nosotros y que consideramos una guerra nuestra, lo que permitimos que hagan a los demás, pasado mañana nos lo van a hacer a nosotros. Y estamos bajando los estándares democráticos de la Unión Europea al de estados fallidos como el de Libia, ¿no? Por lo tanto, este debería ser motivo de alarma constante, precisamente por la salud de nuestras democracias, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo que hacéis en Por Causa. Despedimos aquí a su director de investigación, a Gonzalo Fanjul, que tiene que marchar. Gonzalo, como siempre, un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y un saludo a todos. Un abrazo. Hasta ahora hemos contado Frontex desde fuera. Vamos a derribar sus muros hablando con alguien que dirigió esta máquina desde dentro. Gil Arias fue director ejecutivo de Frontex hasta 2015 y desde entonces se ha mostrado muy crítico con la deriva de la agencia y el mandato de Leggeri. Señor Gil Arias, bienvenido. Efectivamente, a la vista de las informaciones publicadas, puesto que yo no dispongo de información directa de fuentes de la agencia, pues resulta evidente que se ha producido vulneración de los derechos fundamentales de los inmigrantes, en los que Frontex, al menos, y eso es lo que se ha probado hasta ahora, yo creo que más allá de lo que voy a decir no hay pruebas, al menos ha sido cómplice por inacción, es decir, ha presenciado, por las unidades coordinadas por Frontex, han presenciado infracciones de esa naturaleza, de los derechos fundamentales, y no han tomado medidas
para evitarlas o al menos para denunciarlas. Y yo creo que esas han sido las investigaciones que se han llevado a cabo y que han dado lugar finalmente a la dimisión del director hasta hace poco de la agencia, de Fabrice Leggeri. ¿Por qué cree usted que dimite ahora? Bueno, porque la presión de los Estados miembros era ya insoportable para él. Como se ha apuntado por algunos de los intervinientes y también por muchos medios de comunicación, hay investigaciones sobre la agencia desde hace ya, pues yo diría, casi 2 años. Ha habido investigaciones por parte de la Defensora del Pueblo Europeo, ha habido investigaciones por parte del Parlamento Europeo, se han mencionado esta mañana, creo que por Luisa. Ha habido investigaciones internas llevadas o impulsadas por el Consejo de Administración de la agencia y no sucedió nada hasta que ahora, aunque todavía no se ha publicado porque el informe es secreto, pero se ha concluido el informe de la OLAF, de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, y informe que se ha puesto en conocimiento del propio Parlamento Europeo y de los Estados miembros, y seguramente en esas conclusiones se constatan infracciones que han dado lugar a que los Estados miembros no hayan podido seguir manteniendo al señor Leggeri al frente de la agencia, habida cuenta de las, presumo, de las responsabilidades probadas en esas infracciones, repito, hasta donde yo sé, por complicidad o por inacción, pero a mí no me consta, desde luego, que las unidades coordinadas por la agencia hayan cometido proactivamente esos delitos de los que se ha hablado esta mañana en el programa. En cualquier caso, sigue habiendo una responsabilidad por omisión, por inacción o por no llevar a cabo las medidas que el director tenía en su mano, como por ejemplo suspender las operaciones que se estaban llevando a cabo, en este caso en las aguas territoriales griegas, y por las que sí los Estados miembros perciben un beneficio también económico. Quiero en este caso ampliar la información que creo, no recuerdo ahora mismo si Gonzalo o Luisa han mencionado esta mañana. Los Estados miembros recuperan, es decir, el dinero que aportan al presupuesto de la Unión Europea para financiar a la agencia, revierte de nuevo a los Estados miembros, puesto que los guardias de frontera, los barcos, los aviones, los medios que los Estados miembros ponen a disposición de la agencia para sus operaciones, no lo hacen de manera altruista. Los Estados miembros reciben dinero por esos medios. Muy interesante saber este dato que acaba usted de aportar. Hace unos días el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, dijo que es completamente normal que una organización que ha crecido rápidamente y con grandes desafíos no actúe siempre de la forma que hubiéramos esperado de una institución. ¿A usted le parece completamente normal que se abandone a personas a la deriva quitándoles el motor de sus lanchas o que se le envíe de vuelta en el mar incautándoles sus pertenencias y teléfonos móviles? No, indudablemente el crecimiento tan importante y tan rápido de la agencia, tanto en presupuesto como en personal, indudablemente acarrea problemas administrativos, problemas de organización interna de la propia agencia, pero en ningún caso eso puede justificar el que se vulnere la ley. Es decir, no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. ¿Y de dónde salen Perdone, disculpe. Sí, perdón. ¿De dónde salen esas órdenes? Las órdenes no creo yo que se realizan de forma directa, pero sí en mensajes o de forma, imagino que un tanto subliminal. Puede haber también contactos bilaterales, informales, en los que al director pues, se le transmitan determinados mensajes por algunos Estados miembros. Órdenes directas de comisión de infracciones, yo tengo serias dudas de que las reciba el director. Él, en la carta de dimisión, que seguramente ustedes conocen, parece quejarse de que le han cambiado el mandato y de lo que él creía que era su mandato, es decir, impedir la entrada de inmigrantes a través de las fronteras exteriores de la Unión, que se ha convertido o que han querido convertirle en una especie, creo que reproduzco casi literalmente sus palabras, en una especie de organismo de derechos fundamentales, es decir, de vigilante de lo que hacen los Estados miembros y denunciante de esas infracciones. Yo creo que eso, desde luego,
no se evidencia en la reglamentación por la cual debe regularse la agencia. La última de ellas está en vigor desde el año 2019 y leyéndola, obviamente, nadie puede llegar a la conclusión de que ahí hay un mensaje implícito para que se realicen determinadas acciones de, por ejemplo, impedir la entrada de los inmigrantes a territorio de la Unión Europea, pero sí puede haber interpretaciones sesgadas de lo que parece ser, en este caso, el señor Leggeri consideraba que era su obligación y que desde luego no emana del reglamento. Sí, al respecto de esto que está usted comentando, hay un punto más por el que queríamos preguntarle, la formación de los agentes en derechos humanos. Me consta que a Leggeri no le importan los derechos humanos de los migrantes y ha dado prueba de ellos. No ha reclutado a los 40 monitores de derechos fundamentales que tenía que haber contratado el año pasado y ha expulsado a la oficial de derechos fundamentales. La gente que entra en Frontex recibe un cursito de una semana en el que se toca, entre otros asuntos, el tema de los derechos humanos. Esto explicaba usted en una entrevista en el diario Público. ¿Se cuelan agentes con ideología de extrema derecha y xenófoba en Frontex gestionando la llegada de migrantes? ¿Hay poco control respecto a esto? Pueden colarse, porque los mecanismos de control en los reclutamientos no permiten indagar en la ideología o incluso en posibles antecedentes políticos que pudiesen llevar a la conclusión de que esa persona no debe ser contratada, porque es presumible que luego pueda actuar de acuerdo con esa ideología extremista y racista en casi todos los casos. Efectivamente, la formación en derechos fundamentales se lleva a cabo antes del inicio de las operaciones. Es, como decía en esa entrevista, o era en el momento de realizar esa entrevista, de una semana de duración. Desconozco si en la actualidad esa formación se ha ampliado. No es menos cierto que los guardias, el personal que recluta la agencia, debe tener ya esa formación adquirida previamente en sus organizaciones nacionales. Ahora mismo, tras la creación o tras la base legal para que la agencia reclute a esa fuerza inmensa de 10.000 guardias de fronteras, el reclutamiento está abierto a personas procedentes de otros orígenes, incluidos los civiles, pero hasta la creación de ese cuerpo, el personal de Frontex se nutre fundamentalmente de las guardias nacionales, de las policías nacionales de los Estados miembros, por lo cual deberían de tener ya una formación previa en materia de derechos fundamentales, puesto que en los currícula, en los programas de formación de las policías europeas, en todos incluye formación en materia de derechos fundamentales. Aunque luego parece que no lo aplican. Eso es otra cuestión. Es decir, la formación no es la causa, desde luego, desde mi punto de vista, de que se cometan esas infracciones, sino que hay otras razones que pueden llevar a la comisión de las mismas. Pero aquí quisiera insistir en la idea que ya he esbozado hace un momento. Los hechos más graves que se han imputado al director de la agencia y que le han llevado al cese ha sido el impedir, en algunos casos, que la oficial de derechos fundamentales, ahora es el oficial de derechos fundamentales, es un caballero sueco, pudiesen acceder a los informes que en algunos casos realizaban su propio personal en las agencias y en los que se habían detectado posibles infracciones. Una de las acusaciones, repito, es que se han no encuentro ahora la expresión, se han interceptado esos informes de manera que no llegasen a la oficial de derechos fundamentales. Eso es evidentemente una irregularidad. O, como decía antes, ha podido haber la presencia, es decir, sobre el terreno, de infracciones que no se han denunciado o que no se han puesto en conocimiento de las autoridades. Esa opacidad también funciona. Sí, termine. Sí, no, iba a decir, por tanto, la razón no podemos encontrarla en la falta de formación del personal que participa en las operaciones. Pero sí en la opacidad de la que nos está hablando Gil Arias, sobre la relación con lobbies y la industria de la vigilancia.
también hay mucha oscuridad. Frontex pagó más de 400.000 euros por una cena en un hotel de lujo y los documentos que se entregaron a los investigadores aparecen completamente censurados y todo tachados. Investigadores como Luisa, a la que incorporo a la conversación para finalizar el programa. Luisa, ¿Frontex está avivando políticamente el miedo a la invasión con sus informes y actuaciones? Bueno, Frontex lleva bastante tiempo actuando como líder de este discurso que posiciona la migración como un riesgo, como una amenaza y por lo tanto avivando las llamas de la extrema derecha de toda Europa. Frontex utiliza ciertos trucos discursivos. Frontex fue la primera y la más importante autoridad pública, por ejemplo, que pasó de referirse a la inmigración en vez de inmigración irregular, que no es un término ideal, pero era lo que se utilizaba hasta entonces, como directamente inmigración ilegal, que es simplemente Frontex actuando como juez y jurado y simplemente dictaminando que las personas son ilegales y que por lo tanto, intuyo, sus acciones para impedir su entrada están justificadas. Pero esto es solo un ejemplo del tipo de retórica que utiliza Frontex y también de cómo utiliza el poder que se le ha dotado para encapsular la migración como un riesgo, como una amenaza. Frontex de forma regular produce lo que ellos llaman análisis en los que estudian las tendencias migratorias y cada vez que publican uno de estos análisis lo hacen en voz de alarma, alertando sobre los peligros de nuevas oleadas, este tipo de lenguaje que se utiliza para simplemente describir a personas migrantes como algo de lo que nos tenemos que proteger y para utilizar este miedo para justificar sus acciones y para justificar el uso de la violencia en frontera y también, ya que estamos, para pedir más presupuesto y más poder, porque esto es algo que también utiliza Frontex, que es decir que estamos en permanente estado de alarma porque hay personas que simplemente se plantea una frontera para intentar buscar seguridad, para decir que esto supone un riesgo para la seguridad de todos y que por lo tanto Frontex necesita más medios, más dinero y más poder para seguir lo que está haciendo. Luisa Izuzquiza, investigadora de Frankenstadt, gracias por vuestro trabajo y por poner luz sobre esta oscuridad. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti, un abrazo. Gil Arias, exdirector ejecutivo de Frontex, también muchísimas gracias por ilustrarnos sobre cómo funcionan por dentro las tripas de esto que se ha convertido en un monstruo. Ha sido un placer. ¡Mira cómo nos tratan! ¡Estamos enjaulados! ¡Moria es una cárcel! No entiendo, a mí, ¿por qué ellos hacen esto nosotras? ¿Por qué no entienden que estamos huyendo de la muerte? Escucháis Moria, el campo de refugiados griego que ahora da nombre a una obra teatral sobre la vida de dos refugiadas en la isla de Lesbos, creada por los testimonios recogidos allí por compañeros como Nicolás Castellano, periodista de la SER, o Ana Suriñac, fotógrafa de la revista con la que colaboramos, 5W. Una obra que podéis ver hasta el 24 de mayo en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Nosotros estuvimos anoche y transmite la inhumana, insoportable situación que vi cuando yo estuve allí. Como os conté en nuestro podcast El infierno en el paraíso, que podéis encontrar en nuestra web, en el que denunciamos la brutalidad de los campos de concentración, porque es lo que son, de la Unión Europea. Queremos bajar a tierra las consecuencias de estas políticas antipersona, antimigratorias. En ese campo de refugiados, que es más bien un infierno en la tierra, trabajó Idoia Moreno, ex enfermera jefa de la Clínica de Médicos Sin Fronteras en Moria, que fue quien me llevó hasta allí y a la que conocéis también por su ONG Jambo Congo, de la que hablamos en otro programa, por su trabajo en ese país africano. Idoia, egunon. Egunon. ¿Cómo se vive la violencia y la impunidad de la policía griega y de Frontex en una isla desde la que se ve perfectamente la costa turca? Pues es muy duro. Además, ahora que he estado oyendo hablar todo el programa, algo que yo siempre recalco y nunca me canso de decir es que cuando hablamos de personas, como siempre digo yo, ya es duro imaginarnos varones jóvenes y sanos, pero es que más duro aún es que cuando hablamos de barcas de gente, cuando hablamos de gente que está siendo empujada, barcas hundidas, hablamos de que el 40-50% de esas personas son niños.
son recién nacidos, son menores de 3, 4, 10 años. Entonces, es algo totalmente inhumano que genera una impotencia. Vivirlo en la Unión Europea, que nos jactamos de ser los creadores de los derechos humanos, pues da mucha impotencia. ¿Qué te contaron sobre las devoluciones en caliente de las personas a las que ayudabas en Moria? Pues era el día a día. Al final yo estaba allí, como decías, coordinando la clínica de Médicos Sin Fronteras que teníamos en el campo, y yo recibía a las personas, pues si no el mismo día, a las 24 horas que se bajaban de esas barcas. Y ha sido un poco para mí escuchar todo el programa, revivir lo que era mi trabajo allí, que era escuchar estos testimonios a diario, ¿no? Te contaban claramente cómo precisamente los guardacostas de Frontex, ya no hundir, que son palabras mayores, pero también nos contaban que se habían dado casos, pero cómo les empujaban para volver hacia la costa turca, cómo incluso estando en aguas europeas les obligaban a volver hacia Turquía cuando se supone que Frontex, su mandato es que a toda barca que encuentre en aguas europeas, griegas, debe acompañarlos hasta la costa, ya no socorrerlos, porque Frontex explícitamente dice que su mandato no es humanitario, no deben cargarlos al barco, pero sí que deberían por lo menos acompañarlos, custodiarlos hasta la costa para garantizar que esas personas lleguen a la costa en condiciones seguras. Y lo que están haciendo es precisamente empujarles de vuelta hasta Turquía sin ningún tipo de garantía de que esos niños, de que esas familias van a llegar vivos. A veces les pueden dirigir directamente hacia la muerte, porque abandonarles en mitad del mar con los medios que tienen, en barquichuelas, a veces con motores muy precarios, o incluso en ocasiones les han quitado el motor, es conducirles a la muerte. Totalmente. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de barcas hablamos lo que se llama allí winchis, que son las típicas lanchas hinchables, que incluso podemos ver aquí a familias en nuestras costas españolas bañándose con ellas, ¿no? En el Mediterráneo. Son ese tipo de barcas un poco más grandes para unas 10 personas, que en cada barca solían venir de 100 a 120 personas. Entonces ya de por sí las condiciones, aun si el mar estuviera en calma, son dificilísimas. Y a nada que el mar estaba un poco bravo, pues Frontex les hacía volver efectivamente lanzándoles a una muerte segura, porque incluso en condiciones de mar adversas lo siguen haciendo. Muchas ONGs constatan a diario cómo Frontex infringe su deber de auxiliar a personas en aguas europeas, como nos estás contando. ¿Hasta dónde pueden llegar sus denuncias y por qué sabemos tan poco de Frontex? Pues como sabemos tan poco de Moria, de todos los campos que tenemos en toda la Unión Europea, al final una parte para mí es la estrategia que tiene montado la Unión Europea como con cada uno de nuestros gobiernos responsables, es precisamente eso, el silencio, ¿no? ¿Por qué nos criminalizan a los cooperantes que trabajamos allí? ¿Por qué nos meten en la cárcel? ¿Por qué no dejan salir a la Itamar y al Open Arms? Es todo parte al final del mismo entramado, ¿no? La misma estrategia de no quieren que exista, no quieren que se sepa sobre todo que Moria existe, no quieren que se sepa que la gente se está muriendo en el mar y que nosotros, los europeos, estamos permitiendo, sino provocando, ¿no? Por medio de estas actuaciones de Frontex, que miles de adultos, niños y familias enteras se estén muriendo en el mar. Entonces, al final es la ley del silencio. Lo que quieren es que la población europea no sepa que eso exista. Y eso es precisamente lo que hacen, denunciar a los denunciantes, perseguir a quienes tratan de ayudar a las personas que vienen hacia nuestras fronteras. Eso es, precisamente al final lo que no quieren es que yo esté hoy aquí contando esto, que no estemos en el Mediterráneo, que no contemos lo que sucede en el Egeo. Durante el 2018 que estuve yo allí, a 2 compañeros míos, 2 críos de 21 años, los metieron 9 meses de cárcel en Atenas, precisamente porque eran socorristas voluntarios que estaban en la costa de Lesbos ayudando a bajar a las familias de la barca. Les acusaron de tráfico humano, de espionaje militar contra Frontex, porque precisamente en sus walkie-talkies, para comunicarse entre ellos de en qué punto de la costa estaban llegando barcas, se escuchaba de vez en cuando interferencias con Frontex, pues les han acusado, y esto está pasando más de una vez, de espionaje militar con penas de cárcel de 25 o 30 años. Pues precisamente por eso, Idoia, gracias por romper el silencio y hablar hoy aquí de lo que hace Frontex en nuestras fronteras. Ella es ex enfermera jefa de la Clínica de Médicos Sin Fronteras en Moria y siempre insistimos que ayudéis a su ONG Jambo Congo. Eskerrik asko. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora que se habla tanto de cloacas,
Hablamos de Mongolia. Llevan una década formando parte de ellas, pero como agentes de la sátira y el humor, informando también sobre ellas en la parte seria de la revista Reality News. Expertos en colarse en la parte de atrás de la política, haciendo un análisis irónico de las noticias que no quieren que se... ¿Qué pasa? Cuidado con lo que dices. Me han dicho que aquí hay micrófonos. A ver, Macías, claro que hay micrófonos. Esto se está grabando, es un podcast. Lo sabía. Tonto eres. Pues un abrazo al CNI y a su hermano el DNI, a los que le dedicamos este concurso que tenemos ahora sobre la revista satírica Mongolia llamado... 10 años de Mongolia en 10 minutos y 10 preguntas. El título del concurso me parece un pelín largo, Macías. Bueno, pero es que hay que así explica de qué va. Bueno. Carne cruda, por ejemplo, es corto, Sí. pero ¿de qué va? No se sabe. Ni yo mismo lo sé después de más de 10 años. Además, para este concurso tenemos unos concursantes de lujo. Darío Adanti, historietista y residente en Mongolia. Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy encantado de estar en este concurso. Me hace una ilusión. Vengo desde Sudamérica para poder participar. Ah, eres el típico emigrante. Sí. Bien, a ver si te vas de nuestro país. Pero blanco. Me quiere sonar este tipo al que he visto otras veces. Bueno, y también le acompaña Silvia Sparks. Muy buenos días. Bueno, es una estrella rutilante, cómica también residente en Mongolia. Bienvenidos a los dos. Muy buenas, ¿qué tal? Pues ahí prepara el tema, ¿no? Llevo toda la vida preparándome para esto. ¿Estáis listos para concursar? Pues vamos allá, porque con la primera pregunta tenemos que retroceder 10 años. Bueno, algunos no habíamos nacido aún. Sí, es la mayoría. Para los que se le den mal las restas, hablamos del año 2012. En el glorioso año 2012 preside España el español y mucho español Mariano Rajoy. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. La corona la ostenta don Juan Carlos de Borbón. Ese año dijo... Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Que sigue siendo válida hoy día. Su nieto Froilán se disparó en el pie, igual que se disparó la prima de riesgo, mucho más famosa en aquella época que el primo del alcalde fálico-facial de Madrid. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Bueno, en ese contexto tenía que nacer Mongolia, que saca su primer número con la portada España tiene una salida, Barajas. Sí, todavía no se llamaba Aeropuerto Madrid Adolfo Suárez Barajas Hagendaz Vodafone. Primera pregunta. ¿Qué motivos pueden llevar a crear una revista satírica en papel y no algo más lucrativo, como por ejemplo una tienda de VHS? 1, 2, 3, responde otra vez. Darío. Bueno, yo creo que en realidad lo que intentamos hacer era lucrarnos con varios negocios no lucrativos. Porque si sumábamos varios negocios que son un fracaso, podíamos tener un éxito. Silvia. Yo creo que querían ser ricos y no lo consiguieron y ahora me han traído a mí a ver si lo resuelvo. A ver si levanta, a ver si lo levantamos. La respuesta es... ¡correcta! ¿Esta va a ser la sintonía de correcto? Es que esto es lo más correcto que hay. Además, es bonito tener músicas populares. Sí, pero bueno. sí, populares sobre todo. Bueno, ya no están ni Rajoy, ni Ratzinger, ni casi el emérito. ¿Echáis algo de menos de ese año 2012 en el que empezó la revista, Darío? Yo creo que Rajoy daba mucho juego, hacía mucha risa. Rajoy. Yo lo extraño, tengo una cosa de empatía con él muy extraña, en que es como un abuelo de estos que te avergüenzan en las bodas y tal. Sí. Pero que al final son entrañables. Silvia, tú en aquella época ni habías nacido, ¿no? No, efectivamente. Tú eres de las que no había nacido en 2012. Echo de menos el feto de mi madre, estaba muy cómoda ahí. El feto de tu madre no, será tu feto dentro de tu madre. Sería yo dentro, bueno... Eso, sí, te hemos entendido. Pepe. Bueno, vamos con algo que Mongolia ha sabido hacer muy bien a lo largo de estos 10 años, que es granjearse enemigos. Y la siguiente pregunta va de eso. Superman, Bueno, Miguel Bosé es un enemigo, pero no va por eso. Si Mongolia es una superrevista, ¿quién es su archienemigo? Y tenemos opciones. A ver. Opción A, la PDI, la prensa de derechas indignada. A los señores de Mongolia que hace falta ser malvado y Satanás, o simplemente zafios, es lamentable. Es una ordinariez hecha pues por unos individuos absolutamente despreciables. Rata inmunda. Es una ordinariez hecha por unas ratas inmundas, realmente despreciables. Como si gusta. Hemos escuchado a Eduardo Is in the House, a el Nick Furia del Gato al Agua y a El Hombre de Herrera. Tenemos otra opción de supervillano archienemigo de Mongolia, que es Ortega Cano, en este caso Ortega Thanos. Yo soy inevitable. Y estamos tan a gustito. Inevitable.
Y la la opción opción C, que es Mahoma, porque con este no hay huevos. ¿Quién ha sido el mayor archienemigo de Mongolia en estos 10 años? Silvia. Hombre, Mahoma, ¿no? Mahoma. Yo creo que sí, me gusta también el personaje. ¿Sí? Porque es muy cobarde, nunca da la cara. ¿Pero con Mahoma ha habido huevos? No, escucha mucha gente, ¿no? Carne cruda. Sí, no sé si bastante, decirlo. bueno, somos mundialmente conocidos. Nosotros en realidad una vez hicimos Pero creo que no lo escuchan los talibanes. Eso es lo que quería preguntar. Que no nos entienden. Hicimos una viñeta, como nos decían tanto lo de no tenés huevos con Mahoma, que era, si tú tienes huevos de dibujar a Mahoma, nos lo manda. Nosotros lo publicamos con tu nombre, tu dirección y tu teléfono. Y bueno, ¿qué tal vuestra agria polémica con Ortega Cano? Que os costó unos dineros. Nos costó unos dineros. Bien, pero se pagó, se siguió. Con la ayuda de los lectores. Total. Y ahora, esperando, nos presentamos un recurso antes de la pandemia al Tribunal Constitucional, pero ahí nos han dejado. Estamos esperando todavía. Bueno, para reflotar cualquier negocio, una querella siempre viene bien. Sí. Estábamos comentándolo antes en el pasillo. Sí, sí. Una reyerta próxima. Pues a lo mejor el perfil torero, igual este que está a plazos, ¿cómo es? Este que lleva un parche. Sí. O sea, es que no sé, no me sé los nombres. Sí, o sea, el Mr. Potato del toreo. Llamadme. ¿Cómo dice? Juan José que yo tampoco Juan soy Padilla experta dice por ahí en- Álvaro. Álvaro, en- puedes hablar, estamos en la radio. Nuestro experto en toros, de repente ha resurgido. Sí, vegetariano es el tío, ¿eh? Pero por lo que sea Se es taurino. recrea, claro. Pero viste que él es como un Transformer, pero versión castiza, que le sale un cuco del ojo. Tiene cosas así, el tío. Bueno, vamos a decir que la respuesta que acaban de dar Silvia y Darío es correcta. No sé por qué he dicho esto, porque sabía que me iba a venir la puñetera sintonía. Bueno, ya saben Venga, todo. Dejamos de lado a los enemigos y vayamos a lo festivo. Fiesta, qué fantástica, fantástica. Esto me gusta mucho más. Qué fantástica, ¿Cómo la fantástica. echamos de menos a la carrera? Esta fiesta con amigos y sin ti. Bueno, Mongolia organiza una fiesta, varios actos de una fiesta en mayo para celebrar el 10º aniversario y que han completado el crowdfunding de 10.000 euros. 10.000 euros por año le sale la cosa. Muy bien. Casi como feliz es esto. Sí, por 25 centímetros no, céntimos de euro. Por 25 céntimos de euro. ¿Cuáles son los actos de celebración y qué puede hacer el personal para participar en esta fiesta? Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Hoy, jueves 5, ¿Sí? vamos a hacer una procesión. Sí, una procesión laica Qué por bien. Madrid mostrando todos los lugares donde o la iglesia ha robado algún patrimonio que era de todos, del Muy Estado, bien. o donde algún héroe del laicismo pues terminó perdiendo en alguna de las dictaduras. ¿Y quién va a oficiar esta Miren procesión? en Twitter y ahí van a tener toda la tal, y lo va a hacer Isabel Herreros, historiador que escribe en Mongolia en la parte seria, Muy bien. la sección sobre todo lo que la Iglesia Católica se llevó gracias a la monarquía y a Franco. ¿Os acordáis dónde empieza la procesión? No, tengo ni idea, eso Isabelo. Vale, bueno, en Twitter está todo. Sí, por cierto, yo no voy a ir porque para que me hostien los neonazis paso de ir. O sea, nos llevas allí a todos al matadero. Isabelo, que es un señor curtido, mayor, historiador y a Rusiñol. Yo voy a ir, pero para apoyar a la iglesia. Muy bien. Pero después, hoy mismo jueves, ¿Ah, sí? luego a las 7 en ¿Sí? el bar Copper, Sí. Isabel Herreros con Pera Rusiñol van a hablar de esto mismo, de todas las Muy pruebas bien. históricas de lo que fue el apandamiento generalizado de la Iglesia Católica en España, de los bienes populares, públicos. Planazo. ¿Y qué más, Súper. Silvia? El viernes 7 entrevistamos a... Viernes 6, Viernes 6, el viernes Mañana. 6. Mañana. Mañana. A ver. Uy, es que no sé en qué día vivo, no sé qué me pasa. Estos jóvenes. Hacemos una entrevista en el bar Hopper. A Abril Zamora. Abril Abril Zamora. Zamora, realizadora, guionista, actriz de Señoras de Lampa en televisión española y de todo lo otro, gran serie, alucinante, y la entrevistaremos. Súper. Y el sábado, mega fiesta en el Teatro del Barrio. ¡Epa, toma! Mega fiesta. Ese es el día 7. Sí. Pasado mañana. Pasado mañana. Muy bien. Por la noche a las 9. Estará Marina Lobo, estaremos Superneoliberal. Darío y yo. Estará súper neoliberal, Ah. que actúa muy poco, se le ve muy poco. Es un TikToker que habla de economía. Y tenemos varios cómicos más y DJ Session después. Fenomenal. Oye, ¿y fuera de Madrid qué? Fuera de Madrid, pues iremos haciendo gira con el Mongolity, que es el nuevo show que hacemos Claro. con Silvia. Claro, Pero nuevo todavía show. no tenemos fecha nuevo show, fuera. nuevo show, nuevo espectáculo con variedades, más variadas aún. Estamos Vídeos de deseando. tanto humor negro, Silvia Spar, Darío Danti, Mongolity. ¿Qué más se puede esperar? No se puede esperar nada más. ¡Sube esa música! Bueno, pues la próxima vez les preguntamos por cosas del jueves o la Codorniz, Sí, porque ¿no? se lo saben todos. Bueno, tenemos que acabar ya este concurso. Pero no han sido ni 10 preguntas ni 10 minutos, Pepe. Bueno, esta gente también hizo Mongolia musical y no tenía canciones. Es verdad, en Mongolia sobre hielo y no había hielo. Bueno, en las copas. Y cuando Menuda Filomena... trampa. Bueno, ya nos habéis hablado de vuestro nuevo show
Hay Sí. fechas para ir a verlo. Hay fechas. 25 fechas. de junio, 10:30, Teatro del Barrio. Eso es. Y Bueno. las iremos anunciando en redes, obviamente. Poco a poco. Fantástico, fantástica esta fiesta. Darío, Silvia, gracias por venir, por estos 10 años de Mongolia, por 10 años más, por 100, por 200, por 500, 1000 años más. Gracias a ti. Por cierto, si esto es un concurso, ¿cuál es el premio para ellos dos? Eso. ¿Qué ganamos? Una suscripción a la revista Mongolia. Bueno, Yo espero ya que- estáis espero que- tardando en espero que os suscribiros guste. a la revista. ¡Nos Suscribiros. vamos! Gracias. Gracias. Gracias, carne cruda. Buen fin de... Y el lunes volvemos con un documental sobre uno de los barrios obreros más combativos, Horcasitas, y una tertulia con jóvenes sobre los problemas de vivienda. Y una semana con programas sobre la regularización de migrantes, sobre Ucrania y un especial con Miguel Ríos en Estación Podcast para el que ya habéis agotado las entradas. Gracias por estar siempre ahí. Hasta la próxima. Que la radio os acompañe.